Hola, muy buenos días, familia querida. Dios te bendiga. Es para mí un gusto poder saludarte y una vez más desearte un día lleno de bendición. Que el Señor sea el que, así como te ha cuidado en la noche, puede entonces acompañarte durante este día, durante el resto de la semana, confiando en ese Dios que tiene todo bajo control y que nos ama y nos cuida y desea entonces bendecirnos cada día más y más. Una vez más con un estudio de este tema. La segunda parte titulada En los Salmos, contenido profético en los Salmos. Y para esta semana sabes que hemos venido analizando algunos salmos que tienen una conexión muy estrecha con el Nuevo Testamento y con algunas partes del Apocalipsis y contenido profético. Para el día de hoy el título de la lección es Vino y Sangre. Y entonces hoy vamos a reflexionar sobre el Salmo 75 con un título interesante que acabamos de mencionar. Este salmo es un cántico de alabanza por la justicia de Dios que revela entonces cómo Él interviene en la historia humana para corregir ese caos creado por la rebelión humana, ¿ok? Muchos piensan que este salmo fue escrito posterior a la victoria y destrucción milagrosa del ejército de Sennacherib. Se detalla esto en Segunda de Crónicas 32 y Segunda de Reyes 17 o 19, perdón, cuando Dios mismo destruyó al enemigo de su pueblo que les rodeaba, ¿ok? Allí en Jerusalén. Ahora, esta historia lo que está anticipando es el juicio venidero, tal cual se describe en Apocalipsis 20, donde los ejércitos del mal rodean a la ciudad santa de Dios que está con los redimidos para de una vez por todas desde allí Dios pues acabar de una vez por todas con el pecado y con todos aquellos que se rebelaron contra Dios y que nunca pues quisieron aceptarle como su Salvador. Ahora, el Salmo 75 nos habla de un cáliz de vino en la mano del Señor, del cual todos los impíos beberán. Mira lo que dice el Salmo 75, el versículo 8. En la mano de Jehová hay un cáliz de vino espumoso, lleno de mixtura, y él lo derrama hasta el fondo, ¿ok? Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Dice allí básicamente este versículo. Ahora, ¿qué es lo que representa esto? Bueno, aquí ese vino que beberán los impíos representa el juicio de Dios, ¿no? Representa ese juicio que finalmente es el que logra poner fin a la injusticia. ¿Por qué es necesario este juicio? Bueno, porque sencillamente el pecado ha distorsionado el plan original de Dios. Y eso lo vemos nosotros que ocurrió desde el Edén. Desde el momento en que el hombre quiere apartar a Dios y quiere entonces hacerse como Dios, desobedecer a Dios, vemos cómo el pecado entra y con ello el caos y esa misma tendencia del ser humano. Lo vemos después reproducido en la Torre de Babel y en todos los imperios que fueron entonces sucediendo el uno al otro, siempre cada imperio prácticamente peor que el otro, tratando de buscar tener su propia forma de gobierno donde Dios está fuera de la fórmula y sabemos que no se puede sostener. Y han sido entonces estructuras que no son correctas, donde se aplaude el pecado, donde se aplaude la inmoralidad, donde cada uno quiere vivir a su manera creando como su propio sistema, sus propias reglas, desafiando la soberanía de Dios. Entonces el Salmo que mencionamos nos recuerda que Dios no es un tirano que busca someter a la humanidad de una manera caprichosa, arbitraria, de ninguna manera, sino que Dios lo que quiere es reordenar al mundo y la vida del ser humano a su estado original, donde hay justicia, donde hay paz, donde hay equidad. Él juzga, pero es para restaurar el orden.
El hombre y la sociedad hoy día y los gobiernos tiranos quieren juzgar y oprimir para conseguir sus propios beneficios. Pero así no ocurre, sino que Dios lo hace para devolverle la libertad y la paz al mundo y a los que en él habitan, pues precisamente esa paz original. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en la sociedad cuando los hombres quieren desobedecer al soberano, al Estado, y sencillamente establecer sus propias normas de conducta y olvidarse e irrespetar las instituciones que han sido creadas por el hombre, que aunque son imperfectas, de una u otra manera tratan de sostener la paz, donde no opere ni prevalezca la ley del más fuerte, sino que nos sometamos al soberano con la intención de que el resto de nuestros derechos estén por lo menos garantizados y resguardados por un ente soberano como lo es el Estado. Esa es la razón de la creación del Estado en términos jurídicos. Ahora, ¿qué pasa en una sociedad donde cada quien quiere vivir a su manera y crear su propia autoridad? Sencillamente sería un caos. Ahora, si esto lo vemos en los términos terrenales y humanos, ¿cómo creen ustedes que puede entonces sostenerse un mundo que quiere vivir sin someterse al gobierno de Dios, que es el creador, el que conoce la esencia del ser humano y es por medio del cual subsisten todas las cosas? No se puede, y es por eso que el mundo cada vez va de mal en peor y se hace necesario el juicio venidero, que es la única manera como Dios va a restaurar todas las cosas. Ahora, vemos cómo esto se conecta. El autor nos lleva a la parte de cómo esto se conecta y por eso se titula la lección del día de hoy Vino y Sangre, y está conectado con Mateo 26, 26 al 29, cuando Jesús instituye la cena del Señor. Allí dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, para que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces vemos aquí cómo el vino de la cena del Señor representa a la sangre de Cristo, que no solo nos salva del juicio, sino que nos invita a participar de un reino lleno de amor y de justicia. Cristo bebió el cáliz, ¿ok? Él bebe el cáliz, evitando que seamos nosotros quien tengamos que beber ese cáliz. Pero para no beber de ese cáliz, tenemos que entonces, ¿qué cosa? Tomar el vino, la copa de su sangre derramada en la cruz, que es a través de la cual nosotros podemos ser salvos. El cáliz del juicio lo tomó Cristo en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que participemos nosotros de ese banquete del reino. Ahora, ¿qué ocurre si tú entonces no deseas participar de la sangre de Cristo, que es la única que te salva? Tendrás que participar del cáliz del juicio venidero. Entonces, por eso esta lección está conectada allí, ¿no? Sería en Apocalipsis 14, 9 al 12, donde se nos advierte que aquellos quienes se opongan a Dios y a su autoridad, sencillamente adorando, como lo describe Apocalipsis, a la bestia y a las instituciones humanas y olvidándose del Dios soberano, llega un punto de estiramiento donde ya se rompe la cuerda de la misericordia y de la gracia, y necesariamente tienen que beber del vino del juicio venidero. Allí dice claramente: el que adore a la bestia y a su imagen beberá del vino de la ira de Dios. ¿Ok? Es un vino distinto. El que no toma entonces la copa de la sangre derramada en la cruz va a beber entonces el vino, pero del juicio venidero. Entonces dice del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces aquí vemos sencillamente, esto simboliza un juicio pues inevitable e irrevocable para los impíos, mientras que la sangre de Cristo representa la salvación para aquellos que han aceptado por gracia este regalo de salvación. En resumen,
El vino entonces y la sangre nos hablan del juicio y de la gracia. Eso es lo que nos contiene estos versículos y el tema de hoy, ¿ok? Ese juicio final de los malvados y la restauración definitiva de los redimidos. Ahora, ¿qué ocurre? Aunque vemos cómo el pecado hoy por hoy se exalta, se exhibe de manera pública, donde, como decía la palabra de Dios, vivimos en tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, y cada persona quiere establecer su propia moralidad, olvidándose entonces de los principios divinos. La Biblia nos habla de que esto no será así para siempre, de que haya un juicio divino que pondrá fin a esta forma de vivir y a este caos, donde Dios restaurará todas las cosas, ¿verdad? No por imposición tiránica, sino porque solo en Él nosotros podemos encontrar libertad y paz verdadera. Entonces, mientras tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad y dónde debe estar nuestra esperanza? Juan 17. Allí encontramos la oración de Jesús, donde Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Entonces nosotros estamos acá no para vivir como ermitaños, porque hay un mensaje de salvación que tenemos que dar, pero nosotros tenemos que vivir de tal manera que seamos la luz y la sal de la tierra. ¿Para qué? Que por medio de nuestras vidas, de nuestras palabras, nosotros mostremos al mundo y a los que perecen sin esperanza de que pues hay una esperanza, de que hay un camino hacia la salvación que solo lo encontramos en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que más allá de que hagamos todo por mejorar las condiciones de la humanidad, lo lograremos en algunas personas, pero que finalmente este mundo va en declive y que solo entonces el juicio divino y la restauración divina lo volverá entonces a traer a su estado original. Pero lo que Dios anda buscando es que tú y yo seamos parte, y todos los hombres sean parte de esta restauración, y nuestra responsabilidad es presentar este mensaje de restauración. Así que hoy debemos recordar que la sangre de Cristo nos da esperanza y nos da vida, y que el vino del juicio es la respuesta final de Dios a la rebelión. Nuestra tarea entonces es vivir como ciudadanos del reino, esperando la restauración final. ¿Ok? Cristo reina y nos ha invitado a que nosotros reinemos con Él. El que confía en esta promesa y en esta esperanza fortalece su vida cada día, viviendo cada día más cerca del único que lo puede restaurar y lo puede salvar. Que esta sea nuestra experiencia, nuestra forma de vida hoy y cada día, hasta que finalmente Cristo venga por su pueblo. Dios te bendiga. Quiero dar una bendición y orar por ti a nuestro Señor. Padre querido, bendice este día de todos nosotros, en especial de todo aquel que recibe esta palabra clara, directa, Señor. Tú eres un Dios de amor y de justicia, donde por amor a los hombres tienes que restaurarlo todo, y el juicio de este mundo es inevitable. Permite, Señor, que nosotros podamos abrazar la salvación que tú nos ofreces ante este mundo actual que vive de una manera loca, y que nuestra esperanza futuro y definitiva y eterna esté puesta en el único que nos puede salvar y darnos libertad y redención eterna. Gracias por escucharnos, bendícenos y guárdanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido. Dios te guarde. Feliz día.